clase. Ay, ¿sabes qué? Había pedido la palabra un ¿Alguien levantó la compañero. mano? Sí, pero la bajó, ¿puede ser? ¿Sí? Profe, yo era. Franco. Buenas, Claro, Franco. Franco sí. había levantado No, la mano. Sí. sí, no, yo le quería contar que en la virtualidad yo antes estaba en Tucumán y iba a clase, estaba cerca de la facultad y ahora para mí todo incómodo porque yo no tengo internet y tengo que venir al pueblo y pedir a alguien que me preste wifi, un primo, mi tía y tengo que hacer 8 kilómetros para tener la internet, pues yo me tuve que venir porque mi mamá se enfermó y vivimos en el campo y yo allá en Tucumán vivía cerca de la facu, que yo quiero que vuelva a la presenciabilidad. Ay, sí, Sí, sí. Claro. bueno, eso Gracias, eso era lo que le Franco. quería comentar, no de nada. Bueno, Igualmente ahí, Franco, sí, y para todos, digamos, en algún momento se les complica estar en clase o o trabajan a la misma hora o cualquier complicación, estas clases las grabamos y las subimos todas al canal de YouTube, así que eventualmente los pueden consultar o si las quieren volver a consultar, digamos, obviamente están disponibles en YouTube. ¿M? Eso está en el aula virtual, hemos subido el link para que puedan consultar. Sí, muchas gracias, exactamente. profesor. Bueno, no hay por qué. Empezamos entonces la clase de hoy, un poco la idea que proponíamos con Lourdes es, bueno, que podamos cerrar de algún modo esta primera parte del curso referido a sistemas universales de protección. Ya, digamos, hemos tenido el trabajo práctico un poco para aplicar lo que veníamos viendo en clase y la idea de hoy es tener esta devolución en términos más generales, digamos, de lo que han sido los trabajos prácticos que han presentado. Eh, Eso para cerrar de algún modo el tema, los temas que hemos estado viendo hasta acá. Y para que también, bueno, puedan tener alguna devolución respecto de cómo ha ido el trabajo práctico. No sé cómo lo han sentido ustedes, cómo lo hicieron, digamos, qué comentarios tienen al respecto. Eh, ¿Les pareció fácil? No sé, ¿les ayudó las clases? Eh, ¿Avanzaron con la lectura y eso les facilitó, digamos, realizar el trabajo? ¿Cómo lo vivieron? ¿Algún comentario del trabajo? Me parece que quieren que empecemos nosotros. ¿O quién? Ah, Sí, Franco. Sí. sí, profesor, yo iba sacando, me iba guiando por la estrategia que fui haciendo y también de las clases y de la bibliografía, me fui Ujú. guiando para hacer trabajo y bueno, de usted también me fijaba y bueno, después de la bibliografía y más me encaraba para hacer las estrategias del trabajo, Ajá. que sí, no me pareció un poquito complicado, pero después, bueno, ya leyendo bastante, Ujú. me ha resultado un poco más llevadero para hacerlo, Ujú. que sí lo pude hacer, espero que Bien, esté bien. bien. A mí ¿Alguien más? particularmente, Sí, hola, sí, se escucha. a mí particularmente no me ha resultado complicado teniendo en cuenta la bibliografía que nos han dado y más que nada por derechos humanos, por los procedimientos que nosotros tenemos que seguir. Si bien en derechos humanos íbamos más al sistema regional que al universal, con las clases me ha ayudado. No sé cómo estará mi trabajo, eso sí, esperaré mi devolución, pero la estrategia la he sacado, la he utilizado teniendo en cuenta también la clase que hemos tenido con las docentes que ustedes han presentado, porque me he dirigido a ellas también, a las ONG, a las personas jurídicas estas, para que me ayuden con, por ejemplo, el informe sombra.
Ujú. Después lo restante de enumerar los derechos violados, a mí no me resulta tan complicado. Claro que hay que especificar qué derechos humanos para que sea algo específico y no englobar todos los derechos humanos que se pueden estar violando, porque seguramente hay algunos que no entran, algunas veces por querer poner todo, no ponemos justamente lo específico que vendría a ser lo que estamos pidiendo. Eso es lo que pienso yo. Ujú. Sí, Cande. Particularmente me pasó lo mismo que María, que no podía lograr especificar. En realidad siento que 2 páginas para el trabajo me quedó recorto porque en el momento tuve que empezar a borrar cosas, que, o sea, lo leí 300 veces, lo mandé ultra tarde porque no, sentía que nunca quedaba o no iba, o siempre, así que en el momento dije, no, ya está, lo leo una última vez y lo mando como estaba porque siempre sentía que le faltaba más o le sobraba algo. Volví a leer los apuntes que había tomado de clases, particularmente de la última clase, profe, que usted dio, la verdad que me había servido para ordenar un poco más la idea en mi cabeza, porque también me doy cuenta que estaba como todo muy desordenado lo que había escrito. Así que sí, me costó mucho buscar un solo enfoque y no como Ujú. ir a lo general. No sé si está bien lo que dije, pero bueno, eso me pasó, me costó mucho buscar algo concreto. Ujú. Analía tiene levantada la mano. Sí, Sí. bueno, yo la verdad que había comenzado el trabajo y había encarado por el tema del sistema regional. Y en la última clase, el profe ahí empieza a explicar y justo una compañera, Victoria creo, ella también coincidía de que había encarado por el sistema regional, qué organismo, y bueno, ella dice, bueno, por aquí quiero ver si está bien, y el profe dice, no, nosotros necesitamos que se encaren en el sistema universal, desde ese enfoque, y bueno, digo, pero bueno, ahí hacer de nuevo todo, pero yo desde un principio había encarado por el sistema regional. Bueno, y después lo he hecho, creo, no sé cómo estará, pero he tenido como que cambiar la idea desde la primera idea que tenía el enfoque, digo, bueno, voy a encarar por aquí, y sí, la verdad que he tenido que cambiar. Claro. Sí. Es que es quizá un razonamiento muy arraigado que tenemos en Argentina. Pensamos mucho cuando queremos acudir a órganos de protección de sistemas internacionales, pensamos en el sistema interamericano, que de hecho es el sistema que más se utiliza en Argentina, y en muchos casos poco se conoce, digamos, sobre el funcionamiento de los distintos mecanismos que componen el sistema universal, que como han visto también es así de caótico y de vasto, digamos, hay muchísimos procedimientos y mecanismos, en algunos casos hasta superpuestos, digamos, con distintas competencias. Entonces, bueno, un poco un objetivo general, digamos, del trabajo era que se pueda, que puedan mostrar que tienen en claro el funcionamiento del sistema universal. Si te Yo he tenido parece, que, sí, sí, sí. yo he visto hasta la entrevista del año pasado que le han hecho al doctor Fabián Savioli, Sí. Ujú. ¿sí? Sí, Bueno, después, bueno, y ahí me engancho ya en YouTube, todo me salía todo de él, bueno, y ahí lo escuchaba, bueno, y bueno, ahí uno va abriendo más la cabeza y dice, bien, así, con razón, usted me decía, ¿por qué vas a ir a la universidad? Primero no entendí, y después cuando empiezo a escucharlo, y sigo viendo las conferencias que daba, las charlas que daba, y ahí es donde cuando se te abre la mente del todo. Yo he vuelto hasta las clases de humanos, vuelto, y la veía a usted, doctora Vascari, cuando hacía, porque usted ha dado cursos también Sistema Universal, Regional, el año pasado, y están colgadas ahí en YouTube. He vuelto a ver, y ahí, bueno, y ahí vamos, ahí se me ha aclarado todo. Sí. Eh, a mí, a mí me parece, ya le dejo la palabra
Gaspar, pero una primera devolución que me gustaría hacerles es eso, que está muy bien y que poder identificar las mejores herramientas que dan los sistemas de protección de derechos humanos, implica siempre este ejercicio e implica siempre pensar un escenario en un sistema y un escenario en otro sistema e incluso dentro de las alternativas de esos sistemas. Es un ejercicio. Eso que ustedes hicieron de primero pensar y después tener que, porque sale un dato o sale una cuestión, en este caso el profesor diciéndoles no pueden pensar sistema interamericano, tienen que pensar sistema universal. Bueno, pero hay veces que, no sé, tenemos en el comité al que teníamos pensado ir, no sé, se cambian los miembros del comité y meten los grupos conservadores 4 miembros del comité y ya con eso no está bueno ir, o sea, te cambia el panorama, ¿me entendés? O sea, hasta hacía 6 meses ir a ese comité era la mejor estrategia porque tenías 4 personas súper comprometidas, no sé, con la perspectiva de género del derecho a la vivienda, ¿no? Pero te cambiaron las coyunturas globales y en la renovación de los miembros de ese comité, no sé, las empresas o los lobbies te cambian esos comisionados porque presionan para que los países elijan otros comisionados que son mucho más conservadores. Entonces eso deja de ser una alternativa. Vos venías preparando un caso en una dirección y lo tenés que cambiar. O sea, esa visión permanente de estrategia es algo que es muy necesaria en el litigio internacional. Pensar el uso de los sistemas de protección implica que tengamos la mirada puesta para ese otro tipo de elementos también, ¿sí? Entonces, valga esta referencia como explicitación de por qué nosotros nos imaginábamos pidiéndoles este trabajo práctico, ¿no? O sea, esta idea de que ustedes hagan un ejercicio, vean una problemática y tengan, no pautado, sino ustedes mismos indaguen a dónde poder acudir con ese caso, ¿no? Para buscar una protección. Por eso mismo decíamos en la consulta pasada, no hay una única respuesta correcta al planteo del caso, no hay, digamos, respuestas erróneas de antemano, sino que lo que nos interesaba de por sí es el planteo y sobre todo la fundamentación, el objetivo, qué es lo que buscan yendo a determinado, o utilizando determinado mecanismo de protección. Y en base a ese planteo es que, bueno, puede ser más adecuado o menos adecuado la estrategia que se utiliza. Pero no, de antemano no hay respuestas correctas o erróneas preconcebidas, digamos, sino que todo tiene que ver con esta idea un poco más utilitarista, digamos, de por qué estamos acudiendo a determinado mecanismo y de qué manera esa utilización ayuda a la resolución del caso. Eso era como una idea que, bueno, intentamos dejarla, quedó bastante clara, digamos, me parece, de la presentación que hicieron las compañeras que vinieron hace 2 semanas a la clase de mujeres de 2 organizaciones, Andes y Mujeres por Mujeres, un poco mostrando cómo hicieron uso de distintas herramientas del sistema universal para el trabajo de los casos que, bueno, no casos necesariamente, pero para el trabajo que venían llevando adelante las organizaciones. Sí, perdón, Gaspar. Sí hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo técnico,
¿sí? Y si me dejas, Gasper, hago unas puntualizaciones en términos generales, ¿sí? Sí. Si bien no hay respuestas, no hay una única respuesta correcta, sí hay respuestas erróneas, ¿se entiende? O sea, ¿se entiende la diferencia? Si yo tengo un caso en donde no agoté los recursos internos, no puedo ir o elegir un mecanismo de protección en donde el agotamiento de los recursos internos sea fundamental. ¿Se escucha? Estoy bien porque no veo caras y no sé si se me cortó la comunicación. Se escucha bien. Perfecto. Entonces, yo sí tengo que poder dar cuenta, y a este aspecto apuntábamos cuando preguntábamos por qué un mecanismo y no otro, respecto de los mecanismos o los requisitos de admisibilidad para un mecanismo u otro. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, si yo no tengo los recursos internos agotados, no voy a poder ir a aquellos mecanismos de protección en donde el haber agotado los recursos internos sea una condición necesaria, ¿sí? O no voy a poder ir a un sistema de protección en donde no, Macarena levantó la mano, a ver. Sí, disculpe, en este caso estaba agotado, ¿verdad? Sí. Porque, bien, listo, gracias. En este caso estaba presentado con una generalidad suficiente para decir que los recursos estaban agotados, eso sí, pero el dato en muchas de las respuestas en relación con el mecanismo que se elegían no estaba, ¿no? Entonces, es determinante o no para hacer alguna valoración sobre el mecanismo. Y otra cuestión muy técnica y que en los trabajos no necesariamente está así de especificado, es que yo tengo que relacionar directamente el tratado del que yo voy a alegar el Estado incumplió obligaciones internacionales, es decir, el tratado que reconoce los derechos que yo entiendo que el Estado violó, ¿sí? Con el mecanismo al que decido acudir. No puedo ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al sistema regional para pedirle a la comisión o al sistema regional que entienda que este país ha violado la Convención de la CEDAW. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque la CEDAW no estaba ratificada en ese país. No, Está bien, eso es un elemento, pero ¿por qué más no puedo? A la Convención a la Comisión Interamericana, dice usted, profesora. Claro. Porque no es no es la comisión que está creada justamente para ese tema. Porque exactamente, porque nosotros tenemos convenciones que son, ¿cómo se llama? Que tienen sus órganos que son convencionales. Tenemos un tratado que ha creado justamente la comisión, por ejemplo, en mi caso, está la Comisión del Niño. Yo he elegido el instrumento del derecho. Y ese es el punto, ¿sí? Entonces yo, así como no puedo ir a la Comisión Interamericana a que diga si tal o cual país ha violado la convención, una convención que la comisión no está llamada a supervisar su cumplimiento, ¿sí? Tampoco puedo ir a la comisión, a la convención de la CEDAW, ¿sí? Al comité CEDAW, hacer lo inverso, ¿sí? Que el comité CEDAW diga que tal o cual país violó la Convención de Belén do Pará. Esas son definiciones sí técnicas. Y vuelvo a la idea.
no hay una única respuesta correcta, pero sí hay claramente respuestas incorrectas, y a este tipo de cosas me refiero. Esto quiere decir que el sistema interamericano solamente puede interpretar aquello que se dice, o utilizar los estándares que solamente surgen del sistema interamericano. No, ¿sí? Puedo usar, y de hecho el sistema interamericano lo hace continuamente, no solamente respecto de sistemas pares como el sistema europeo o el sistema africano, sino también respecto del sistema universal. Y el sistema universal hace lo propio con el sistema interamericano, pero lo que no puede suceder es que yo le pida a la comisión o al comité, ¿sí?, del que se trate, que reconozca que un Estado ha violado concretamente ese tratado. ¿Sí? Esos órganos tienen una competencia circunscripta a lo que el propio tratado dice. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones sí tienen que tener mucho cuidado. ¿Mm? Y sobre todo porque esto, seguramente Gaspar se los dijo, y si no, se los habré dicho yo al inicio, y si no, se los digo ahora, este primer trabajo que está referido a sistema interamericano, sistema universal, es la previa de lo que nosotros nos imaginamos como un trabajo final también en clave de sistema interamericano, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones son relevantes no solamente para este trabajo y no solamente referidos al sistema universal de protección, sino también para todos los sistemas de protección. Tengo una mano levantada, que es la de Fabiana, ¿puede ser? Hola. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí, perdón, yo lo tenía desactivado el micrófono. Yo lo hice desde el punto de vista del sistema universal, directamente, porque incluso en la consigna decía que el sistema de protección era el utilizado por las Naciones Unidas, entonces por eso no tomé el regional. Pero mi duda, yo utilicé en el caso también la Convención del Niño, pero yo no me fui al comité ni de la Convención del Niño, sino que yo hice mi estrategia presentando la comunicación individual que se le hizo la denuncia en el consejo. Y ahí es donde yo estaba con mi duda, porque según todo lo que yo leía, se sostenía que el consejo es quien, a diferencia de los comités o de las convenciones, ellos sí pueden hacer responsables, o me estoy equivocada con respecto a los estados que han violado, digamos, sus obligaciones. ¿O está mal que yo haya interpretado así? Claro, No, ahí... nada está mal, Fabiana, está perfecta la pregunta, es buenísima y es súper interesante. Gasper, ¿vos la querés contestar? Sí, sí, puntualmente, Fabiana, Sí. ahí lo que me parece que, digamos, vos se puede plantear perfectamente ante el Consejo de Derechos Humanos, Sí. teniendo en cuenta la diferencia que existe. Digamos, el Consejo es un Sí. órgano conformado por los estados y no es un órgano Sí. convencional. No funciona, Sí. digamos, no fue creado por ninguna convención internacional para vigilar el cumplimiento del tratado. Sí. Entonces ahí puntualmente vos estás planteando la vulneración de una convención, la Convención de los Derechos del Sí. Niño, y puede ser que los estados partes que conforman el Consejo no hayan ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Entonces ahí tenemos un primer punto que habría que fundamentarlo puntualmente, digamos. Yo me guié en una de las consignas, disculpe profesor, Sí, porque sí. supuestamente yo lo daba como que este estado sí había ratificado, porque en las consignas, que eran muy generales, decía que este estado había ratificado la mayoría de los tratados y hacía la excepción del CEDAW. Entonces yo como que he interpretado que estaba ratificada la Convención del Niño por parte de este estado. En ese caso está perfecto. Lo que a mí sí me parece importante que tengamos, digamos, esto más allá de tu respuesta, para todos en general, es importante fundamentarlo, digamos. Sí. Esto tiene que quedar claro, que estamos yendo a este mecanismo y
se le pide que se verifique la vulneración de un tratado del cual el Estado es parte. Eso es un primer punto. Sí. Una segunda cuestión que sí es importante también en el caso del Consejo de Derechos Humanos, que el mecanismo de denuncias de comunicaciones individuales funcionan para casos, dice el Consejo, de persistentes violaciones fehacientemente comprobadas, digamos un cuadro generalizado de vulneración de derechos. Sí. Más allá de un caso concreto. Entonces, está perfecto la utilización del mecanismo siempre y cuando se fundamente que hay un caso generalizado de vulneraciones. No solo un caso, sino que ese caso se encuadra en un contexto un poco más amplio de vulneraciones de derechos. Yo en la respuesta que yo hice en mi trabajo, incluso creo que puse ahí que el caso de esta víctima era similar a muchísimos casos que se estaban dando en ese país. Porque como yo veía también en el caso, por ejemplo, de las cuestiones de México, de Colombia, donde hay mucha violencia en el tema de las mujeres, específicamente en las trata de personas, cómo las tienen como objeto a las mujeres. O sea, un caso representa miles de casos. Y yo en mi trabajo incluso puse muy poquito, fundamenté porque no había mucho espacio para fundamentar mucho para mí, pero puse que este caso representaba a muchos casos en ese país. Claro, está perfecto en ese sentido. Siempre, digamos, un poco lo que queremos apuntar también con esta devolución es que lo importante es que si ustedes eligen un camino, esté fundamentado. ¿Por qué? Digamos, en este caso, además de lo que te digo, digamos, hay que fundamentar el contexto, una cuestión más sistemática, contextual. Es interesante también saber por qué vos, digamos, en vez de un organismo convencional que está conformado por expertos independientes, que no está conformado por estados, tranquilamente se puede ir al Consejo porque es parte de una estrategia, pero sería interesante también saber por qué ir al Consejo conformado por estados donde son estados pares, digamos. Entonces, perfectamente puede ser parte de una estrategia, pero sí sería interesante que tenga una fundamentación en el sentido de por qué eso es preferible a ir a un comité, por ejemplo, al Comité de los Derechos del Niño directamente. ¿Me explico? Sí. No quiere decir una pregunta. Mi compañero ha elegido el consejo, yo he elegido la comisión, pero tengo una consulta. ¿Cuál sistema de protección en este caso? La comisión de derechos del niño. Pero quisiera saber cuál de los dos es mucho más efectivo en el caso de protección, si el consejo o la comisión. María, el comité, me parece que estás ahí confundida. Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño he elegido yo. Sí. Bien. Y mi compañera ha elegido el consejo, creo. Eso era lo que estaba diciendo ella. Bien. Sí. ¿Puedo, Gaspar? ¿Puedo? Sí. Mira, ambas, la respuesta es depende. Claro. ¿Sí? En un escenario en donde yo tengo posibilidades, no es una situación, o sea, tengo muy poco tiempo para generar la reacción que necesito generar, ¿sí? Porque necesito una respuesta rápida, poco profunda, ¿sí? Tal vez con un gesto político, mi problema de derechos humanos se soluciona, ¿no? Esta idea de tengo una presa política, tengo desaparecido a un adolescente en el contexto de pandemia. ¿Se entiende? Necesito un gesto político para que el Estado se active. La opción de el consejo no es mala si yo tengo capacidad de generar que uno o dos relatores, ¿sí?, del propio Consejo de Derechos Humanos me firmen la petición urgente, me compren mi caso.
Entonces, si yo tengo un chico detenido que presuntamente era pobre y está siendo torturado, te junto al relator sobre tortura, al relator sobre desapariciones forzadas, a la relatora de pobreza, a algún relator que esté pensando en niños, y te logro pasar el pedido urgente, ¿sí?, para que el Consejo reaccione y active al Estado, ¿sí? Pero si yo necesito que el Estado genere, porque como decía Gaspar, por ejemplo, no es que yo tenga una situación sistemática, ¿no? O sea, no es que tenga una situación generalizada de vulneración de derechos humanos, ¿sí? O no tengo un problema generalizado, por ejemplo, del tratamiento que le da la justicia a los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y su inefectividad o la impunidad. Ya cuando tengo esas problemáticas, lo que voy a necesitar es un trabajo más profundo, más permanente del Estado. Y tal vez lo que yo logre con el Consejo, que es un pedido de información y una recomendación, el Consejo no tiene estrategias de supervisión, no tiene, si en el sistema en general de seguimiento y de control, las formas de coacción de los sistemas de protección son débiles, imagínense en el Consejo, que como bien decía Gaspar, son todos estados, ¿sí? Son todos compañeros de Cancillería del Estado denunciado, ¿se entiende? Es así de personal y de político el espacio. Entonces, sí, si yo voy a necesitar transformaciones más profundas, el mecanismo del Consejo no va a ser necesariamente mi mejor herramienta. Es lábil en ese sentido. Yo necesito que el Estado haga una reforma legislativa, que diseñe políticas públicas, que supervise que efectivamente ese caso que durante 15 años no llegó a nada, ahora sí efectivamente sancione a los responsables, ¿se entiende? Es como, y en esto tiene que ver esta reflexión que también queríamos devolverles con Gaspar respecto de la trascendencia que tienen que ustedes comprendan los hechos de la vulneración con la que van a trabajar, ¿sí? O sea, el fenómeno o la problemática de derechos humanos con los que ustedes quieren trabajar y quieren ayudar a revertir a través del uso de los sistemas de protección, ustedes tienen que tener plena convicción y plena comprensión de ese fenómeno. ¿Por qué? Eso les va a permitir hacer una selección lo más adecuada posible del mecanismo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros les decimos cuáles son las estrategias, la definición de a dónde llevar el caso tiene que ver con las estrategias, con cosas más duras, si se quiere, como los requisitos formales, si tengo la protección que quiero en este lugar al que puedo acudir, o si efectivamente cuestiones más, si se quiere, coyunturales, como ahora puedo ir, o cuestiones más estructurales, ¿sí? Es una problemática que requiere mucho trabajo, que va a requerir mucha atención. Entonces, todas esas son variables que se tienen al momento de definir cuál es esa estrategia. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo necesito que se ordenen medidas de reparación o medidas de no repetición, que son la modificación de una ley, que el Estado haga política pública, destine presupuesto y ese tipo de cosas, no sé si los mecanismos de Naciones Unidas son la mejor referencia. ¿Por qué? Porque los comités... O sea, del Consejo, incluso de Naciones, pero del Consejo o de los comités. ¿Por qué? Porque los comités no tienen
tanto trabajo, tanto ejercicio en supervisar el cumplimiento como lo tiene el sistema interamericano. Entonces, si yo ya sé que los cambios que yo necesito van a demorar 5 años, tal vez me convenga tirar todas las fichas al sistema interamericano, que tiene mucho know-how respecto de lograr garantías de no repetición, tiene jurisprudencia propia, ya tiene mucho andado, tiene un sistema de indicadores que la Corte está empezando a usar, la Corte Interamericana. Bueno, ya lo vamos a ver en profundidad con el sistema interamericano, pero a lo que voy es, tal vez sea también un determinante, ¿sí? Entonces, eso es importante. No es que lo pretendíamos que ustedes lo hagan en el ejercicio, porque es esto, el ejercicio no es el punto que culmina absolutamente nada, es una etapa más dentro del proceso pedagógico que nosotros queremos proponerles a lo largo de este corto cuatrimestre. Entonces, este es un escenario en donde les devolvemos, de alguna manera complejizamos la pregunta. Este análisis que ustedes están haciendo está muy bien, hay que agregarle también estas otras variables porque son las que van a ayudar a definir esto que preguntabas vos, María del Carmen. ¿Sí? Puntual. Sí, perdón. No, sí, para darle continuidad a un punto que tocaba Lourdes, que es muy importante, nos parecía muy importante para la devolución, el análisis de los hechos. Digamos, analizamos por un lado la estrategia, ya sabemos cuál es el mejor, o cuál es el más apropiado, digamos, o cuál puede ser el más pertinente de los mecanismos, de los procedimientos de Naciones Unidas, pero eso en base a los hechos del caso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el análisis de los hechos, y sobre todo en la segunda parte del trabajo, donde hacíamos o pedíamos una referencia de los derechos vulnerados. Puntualmente, el análisis de derechos vulnerados tiene que ir de la mano del análisis de los hechos del caso. Eso siempre ténganlo presente. Es muy importante que la respuesta a una pregunta de cuáles son los derechos vulnerados no sea un listado, un catálogo de derechos. Para eso es lo mismo que, digamos, se vulnera la convención. Digamos, ahí están todos los derechos. Puede ser uno, puede ser otro. Es importante que en el análisis del caso, el análisis de los derechos vulnerados, tengamos en cuenta cuál es el hecho puntual y por qué, digamos, que implica una vulneración del tratado y por qué es atribuible al Estado, por qué el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. Esa línea de análisis es central, es fundamental, digamos, para plantear una vulneración. Tal hecho constituye una vulneración de tal derecho y que es atribuible al Estado. Es un órgano del Estado, es la policía, es el Poder Judicial, es una política pública, es una ley. Es el Estado el que está actuando y vulnera los derechos de una persona. En este caso concreto, digamos, cuando estoy diciendo que un policía no le quiso tomar la denuncia. Ahí hay una vulneración. Entonces, ese análisis tiene que ser bien detallado, así como se lo estamos diciendo, digamos, partiendo de los hechos del caso como lo conocemos. Eso me parece central. Para que lo tengamos en cuenta de acá en adelante. Vamos a seguir viendo sistema interamericano, probablemente podamos volver a sistemas universales, pero para todo, inclusive para la práctica cotidiana habitual. También, digamos, aplica a cualquier sistema de protección. Bueno, no sé si querías vos. Sí, y aplica a cualquier litigio en general. O sea, la idea de poder identificar el hecho, poder limpiarlo al hecho, ¿no? De todo lo que ha pasado, me importa esto, porque esto vulnera tal derecho, ¿sí? Porque implica que el Estado que debió hacer tal, hizo tal, ¿sí? Y eso es una vulneración de derechos humanos conforme lo interpretó este propio comité en tal o cual, ¿sí?
O sea, fundamentamos, identificamos, vinculamos, ¿sí? Y fundamentamos. De cada cuestión que querramos decir, es importante que hagan ese recorrido, ¿sí? Y no se compren la lista de supermercados, como decía Gaspar recién, ¿no? Toda la convención. Es una vergüenza lo que le han hecho a esta niña. Es terrible. Le violan un montón de derechos. No, ¿no? La idea es preferible, a ustedes les resulta mejor ir por 3 derechos que logren fundamentar, que logren, porque con eso le van a declarar admisible el caso y van a poner que el Estado es responsable. Para ampliar vulneraciones siempre hay tiempo, ¿sí? En el sentido, para complejizar el análisis siempre hay tiempo. Lo que ustedes tienen que poder identificar con mucho cuidado y ser muy rigurosos es, de nuevo, que el tratado sea, el tratado que alego sea el adecuado, que cumpla los requisitos para ir a ese sistema, utilizar ese mecanismo de protección. Y un tercer aspecto que también es relevante es que efectivamente yo le haya demandado al Estado, ¿sí?, que repare tal o cual vulneración de derecho efectivamente. ¿Sí? Si yo no le demandé al Estado que, no sé, garantice el derecho, si por ejemplo esta niña, supongamos que queda acreditado, no sé, que no solicitó tal o cual reparación, o que no inició una sanción al médico, por decirle, ¿sí? Que le negó la ILE, le negó la interrupción legal del embarazo al que tenía derecho, no puedo ir a decirle que lo declaren responsable al Estado por no haber sancionado al médico que vulneró. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo? Hay en los propios hechos y en lo que yo le reclamo al Estado, tiene que tener relación, hay una determinación que se relaciona con el sistema de protección después. ¿Mm? Entonces, eso también es importante. ¿Y por qué es importante que lo tengan en cuenta? Porque los sistemas de protección han generado, se han formado, se han ido generando jurisprudencia, si se quiere, en contextos de gobiernos autoritarios, democracias muy débiles, directamente dictaduras, ¿sí? Entonces, durante un tiempo, era más flexible condenar al Estado, porque era casi de vox populi que la Argentina violaba derechos humanos del 76 al 84, al 83 en la última dictadura, lo mismo en Honduras, lo mismo en Guatemala, ¿se entiende? Cuando esos países llegan y empiezan un proceso de estabilidad democrática, no es lo mismo condenar al Estado, ¿sí?, a un Estado democrático por hechos o por vulneraciones de derechos humanos, porque el Estado democrático se defiende mejor. Entonces, los hechos que ustedes no puedan, no podemos, y acá corto la idea, como para que a ustedes les quede como un cartel luminoso, que es, no se puede subestimar el derecho de defensa que va a tener el Estado, ¿sí?, en cualquiera de los mecanismos en donde nosotros lo convoquemos como acusado. Entonces eso nos implica esta rigurosidad que les decíamos con Gaspar, que podamos demostrar que cumplimos con los mecanismos, que podamos hacer una buena selección de los hechos, que tenemos probanza sobre esos hechos, y que podamos construir por qué el Estado es responsable.
porque el frente vamos a tener un Estado que le va a pedir al órgano que no lo declare responsable y se va a defender, ¿sí? Entonces eso sí se nos devuelve como un requerimiento de mayor rigurosidad. No es lo mismo litigar contra un Estado autoritario, dictatorial, que no defendía la Constitución ni la reconocía como vigente, que pelear con el Estado argentino en 40 años de democracia con muchas políticas de derechos humanos. Va a ser distinto, ¿sí? Y los órganos se van a relacionar con el sistema argentino, con el Estado argentino de manera distinta también. Entonces, tampoco subestimar este tipo de selecciones, ¿sí? Hay una rigurosidad en este trabajo también, ¿sí? En esa dirección. Entonces, hay una rigurosidad pensando en el Estado y una rigurosidad pensando en el órgano al que estamos convocando. Y ahí quería hacer esta relación respecto de la profundidad de los derechos que vamos a alegar. Como les decía, es preferible que trabajemos 3 muy bien y lo podamos trabajar con conciencia de que era una niña de una comunidad indígena, era una niña de una comunidad indígena que además sufrió violencia de género, ¿sí? Y poder cruzar esas perspectivas y adentrarnos en el conocimiento de los estándares respecto de protección de derechos de niños, pero de niños cuando son niñas indígenas y cuando son víctimas de violencia sexual, que hay estándares específicos para cada una de estas cosas, ¿sí? Y poder trabajarlos. Ustedes no tuvieron, ninguno de los trabajos que me tocó ver a mí, se iba más allá de lo que la convención decía, la convención que hayan elegido, ¿sí? Pero ese trabajo implica cruzar. Por ejemplo, el Comité CEDAW y el Comité de Derechos del Niño tienen reglas generales, observaciones generales conjuntas. En uno se llama observación general y en el otro comentario general. Pero tienen ese documento de manera conjunta, o sea, hay documentos referidos a violencias en niñas, ¿sí? Entonces, ¿cómo ese es el estándar que yo le voy a pedir que aplique? ¿Se entiende cómo es el juego? ¿Cómo es la profundización? Entonces, es preferible que salgan de la lista de supermercado y me hagan un listado de 7 derechos, pero sin mucha profundidad, es preferible que elijan 3, pero los trabajen bien. ¿Mm? Porque los comités son comités de expertos. Los comités realmente, cuando van a Naciones Unidas, no al Consejo, pero en el Consejo también, porque trabaja gente que trabaja en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿sí? Son gente que es experta. Entonces, si ustedes usan buenos argumentos, los últimos estándares, si hacen los cruces que son, que hacen que el caso sea interesante, les van a tratar su caso con mayor seriedad, ¿sí? Y ustedes van a lograr una mejor protección para la persona que están eligiendo representar. Esas eran como mis observaciones como más generales, más allá de las devoluciones que le vamos a hacer a cada uno de ustedes, que de nuevo está muy bien y está buenísimo el ejercicio que hicieron. Recién alguien levantaba la mano, no sé si tenía algún comentario. Sí, yo había levantado para consultar, digamos, lo que dice la profesora anteriormente, si en este caso entonces lo mejor era ir contra el Poder Judicial, porque, o sea, termina por sobreseer a los culpables. Es que uno va contra el Estado,
¿sí? Cuando uno acude al sistema internacional de protección, a cualquiera de los múltiples mecanismos, como ustedes van a ver concretamente que lo que ustedes le van a pedir a ese órgano es que declare que el Estado tal violó tal, tal y tal derecho de tal convención. ¿Sí? Eso es un paraguas, porque cuando ustedes pongan a analizar los hechos, van a descubrir que violó el derecho a la protección judicial y al derecho a la integridad personal de esta niña, porque la justicia no le hizo justicia, porque el sistema de salud no le proveyó un servicio al que tenía derecho porque así estaba reconocido, porque la policía ejerció violencia adicionalmente y discriminación y la trató estereotipadamente, ¿se entiende? Pero no van a condenar en el sistema internacional a el responsable de la violación o el responsable del asesinato. Ahí no. Entonces, ustedes... ¿Cómo? Como no había sanción al médico, por lo que no, o sea, no podíamos decir que se había violado el acceso a la ILE, entonces como que relacionaba que en el caso del Poder Judicial sí hay una sentencia. Claro, para mí. Pero ¿es una sentencia de qué tipo? Los terminan sobreseyendo. Es una sentencia injusta, es una sentencia en vulneración a las garantías procesales. No hay una efectiva protección judicial, ¿no? Y esto es lo que les decíamos con Gaspar. Si ustedes identifican el hecho de que hay una sentencia, ¿sí?, para transformarla en una violación al derecho a la protección judicial, tienen que aplicarlo al caso concreto, ¿no? Entonces, decir, una sentencia que absuelve, dictada sin respeto a las garantías judiciales, porque la niña jamás tuvo intérprete, jamás tuvo acceso a un abogado, jamás tuvo una participación real, ¿sí?, es una violación al artículo del pacto que decidan ustedes llevar, ¿sí? A tal artículo de tal pacto. ¿Por qué? Porque este comité tiene dicho que la protección judicial para las niñas en este tipo de situaciones implica tal, 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 tal. Y le damos el estándar que se aplica. ¿Se entiende? ¿Cómo es el círculo? Sí, gracias. Perdón, una cosita más con respecto a la pregunta Macarena, que entonces, ¿qué es lo que conviene? Y bueno, es justamente lo que venimos diciendo desde el principio. Conviene lo que ustedes planteen y lo que puedan fundamentar bien. Digamos, acá, digamos, cada vez se hace más grande el depende. Depende qué es lo que buscamos. Depende cuál es nuestro objetivo, digamos. Entonces, va a convenir una cosa o la otra según lo que están planteando ustedes en el escrito o la estrategia, según qué es lo que fundamentan. Va a convenir plantear vulneración de algunos derechos si vamos al Comité de los Derechos del Niño, o va a convenir plantear otra vulneración si vamos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo. Exactamente. Eso según cuál sea la fundamentación, la elección del órgano, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? En ese sentido es que le decíamos, no hay una única respuesta correcta. Todo va a depender de la estrategia que están planteando y la fundamentación que hagan del caso. Sí, sí. Es todo, a ver, lo decía Lourdes recién, es un ejercicio, y es un ejercicio que no proponemos que sea el examen de este trabajo práctico, sino que es justamente empezar a pensar en esta clave, digamos. De ahora en más, ya
tenemos idea cómo funcionan los mecanismos del sistema universal, vamos a entrar en profundidad a analizar el sistema regional, el sistema interamericano, tenemos que empezar a pensar en esta clave. La estrategia es clave, el análisis de los hechos es fundamental, entonces cada vez que vemos un caso hay que mirarlo en clave estratégica, digamos. La idea del trabajo práctico es empezar a ejercitarnos en la forma de pensar, de abordar un caso de esta forma, digamos, de esta manera. Y de hecho, el pensarlo así y el pensarlos, ponerse en situación de cómo solicito una mejor protección en esta situación, también la lleva a pensar en cómo mejorar sus propios argumentos, ¿no? Porque cuando yo digo, cuando leo los hechos y los leo solamente en función de los intereses que yo represento, en este caso de la víctima, seguramente voy a hacer una lectura que va a desoír o va a elegir desoír ciertos hechos que pueden ser utilizados por la parte en la que me voy a enfrentar, ¿sí? O porque lo voy a denunciar al Estado, y el Estado entonces va a venir a decir un montón de cosas que lo ayuden a sostener su posición de que en realidad él no vulnera derechos humanos, sino que garantiza derechos humanos, porque estoy pensando, si pongo, ustedes saben que la protección judicial es una obligación de medio, no de resultado, ¿no? Entonces, el Estado muy válidamente puede ir y decir que esa sentencia que ha dictado en este caso no es contraria a los derechos humanos porque en nuestro país rige el principio de presunción de inocencia y el Ministerio Público no logró revertir la presunción de inocencia ante tal o cual persona, que era el acusado en esta causa, ¿se entiende? Entonces, nosotros, eso solo nos va a ayudar a identificar en realidad cuáles son los elementos que más allá de la solución final, o sea, la absolución o la condena, me van a ayudar a sostener que este país ha violado el derecho a la protección judicial. Y ahí no me salgo del eje de que es una obligación de medio y no de resultado. Y ahí me interesa entonces que haya intérprete, que haya un abogado, que efectivamente la hayan escuchado jueces imparciales y sin estereotipos. ¿Se entiende? Entonces, está bueno que tengan ese ejercicio. Como les decía, y les vamos a decir hasta el cansancio, y vamos a intentar que el proceso incorpore este tipo de ejercicios, es el desarrollo de una habilidad, más allá del conocimiento. Y que de eso se trata ser abogado. Y entendemos que de hecho les va a servir para cualquier aspecto de su profesión, porque siempre hay alguien que tiene otros argumentos enfrente de los argumentos que yo quiero, ¿no? Entonces siempre poder pensarlo en esa clave y poder anticiparlo y poder construir argumentativamente en función también de esos argumentos, de esos contraargumentos, para que no quede todo tan homogéneo entre argumentos, sino argumentos son los míos, contraargumentos son a la persona que yo tengo que convencer o que tiene una posición contraria a la mía, bueno, trabajar con eso. Y la lectura de los hechos siempre requiere ese ejercicio también. ¿Mm? Eso. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Les ha gustado? Cada uno de ustedes vamos a hacer una devolución específica, digamos, al trabajo que han presentado.
mucho más breve quizá y puntual de Sí, algunas sí, sí. cuestiones, pero a grandes rasgos queríamos resaltar esta mirada, digamos, de trabajar y de abordaje, que nos parece importante que lo vayamos teniendo en cuenta. No sé si tienen algún comentario, alguna otra consulta. Yo como para que me quede claro, yo estaba viendo mi trabajo mientras la profesora, pienso que con relación a uno de los derechos María, he generado mucho directamente, o sea, he hecho hincapié a los derechos que se vulneran, pero lo que nos están pidiendo es que directamente vayamos a los hechos como cuando planteamos una demanda, vamos a hacer un juicio y relacionamos el derecho que se ha vulnerado con el hecho. Eso es que A ver, no en 2 hojas les vamos a pedir, o sea, la presentación tiene que ver con una identificación, una muy somera, muy superficial, de por qué estos hechos, cómo se configuran en una vulneración a las responsabilidades internacionales. Que no quiere decir que sean hechos que estén mal, que no quiere decir que sean delito dentro de la legislación interna, que no, ¿se entiende? O sea, un hecho yo lo puedo leer de muchas maneras, ¿sí? Si estoy haciendo una demanda, como vos decís, en el derecho interno, no le voy a decir al juez que no, voy a identificar el delito contra la libertad y la integridad sexual de tal persona y voy a intentar buscar demostrar la responsabilidad de la persona que es acusada. ¿Sí? En una demanda internacional, lo que voy a identificar es que la sentencia, ¿sí?, que a esta persona le han cometido un delito contra su integridad sexual y la sentencia que ha dictado el Estado no ha reparado esa vulneración. Y además ha sido dictada en oposición a los compromisos asumidos en relación con las debidas garantías y el debido proceso y la protección judicial. ¿Se entiende? Entonces, sí. es formalmente puede ser parecido, pero argumentalmente son cosas distintas. ¿Entiendes? Sí, gracias. Igual en el trabajo no les pedíamos que hagan en 2 hojas, se imaginarán un desarrollo extenso de hecho con derecho y con estándar. No, sino que lo que decíamos es que debería haber estado por lo menos identificado dentro de su estrategia, porque de hecho eso nos ha permitido ver que ustedes querían alegar, en algunos trabajos, ustedes querían alegar la violación a la Convención de CEDAW ante la Comisión Interamericana, o que querían alegar la violación de la Convención de Belén do Pará ante el Comité de Derechos del Niño, ¿no? Entonces, eso les digo, o sea, el trabajo tenía una profundidad que nos permitió ver cosas para ajustar, pero no es ni remotamente un trabajo exhaustivo, ¿entiendes? No les estamos pidiendo eso. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra consulta puntual o alguna duda que surja de lo que fue la consigna, el trabajo? ¿Les gustó hacerlo? A mí sí me gustó, digamos. Estuvo bastante bueno.
Bien, está bueno. De eso se Pero, trata, jugar un poco, divertirnos también. sí. A mí sí me gustó, pero me pasó lo que a mi compañera Analía. Habrá sido a los días que ustedes entregaron las consignas. Una tarde, Analía me manda un mensajito y me dice, compañera, ¿qué sistema vas a usar? ¿Cómo vas a hacer? Y yo le digo, creo que sería mejor el regional. Y ella me llama y me dice, sí, el regional, hay que hacer esto, lo otro. Y como una semana antes, las dos habíamos hecho con el regional. Y en la revisión, faltando 2 días, era con el universal y tuve que rehacerlo en un día y medio. En realidad yo creo Bueno, que desde el primer día nos han dicho de que era universal. O sea, el primer trabajo práctico que teníamos que hacer era universal. Va, no sé, yo lo he entendido así. Sí, mi error, mi error, mi error. Sí, no hay problema. En la consigna estaba también planteado, pero bueno, un poco también esa era la idea de la consulta, digamos, que puedan sacarse esas dudas también. sí, además, Victoria, vos ya adelantaste vos ¿cuál era Analía, ¿no? Eh, Ustedes ya se pusieron a pensar en el sistema, ya en las próximas unidades ya van a estar más cancheras, porque ya lo pensaron, pero no, la idea es eso, y también dejarles esta foto de que son los sistemas, hay mucha interacción entre los sistemas, tiene que ver más con decisiones estratégicas de tipo, ¿cuánto tiempo puedo dedicarle a esto? Yo sé que el sistema interamericano me va a dar una sentencia de la Corte Interamericana con suerte en 8 años, en cambio un comité de Naciones Unidas me va a dar una resolución que es un poco menos pretenciosa, pero en 2, 3 años tal vez ya me la da, ¿no? Entonces, esa variable, que el Consejo de Derechos Humanos, si tengo la entrada a 2 o 3 relatores, es un golazo porque logro una reacción, logro que el Estado tenga que decir algo rápidamente, pero no me va a alcanzar para reformas muy profundas porque cambió la voluntad política, cambió el gobierno, cambió el canciller y yo ya perdí todo lo que venía trabajando con el Consejo, ¿se entiende? O sea, al ser un órgano político, todo es más efímero, los compromisos y las vergüenzas, todo, digamos. Entonces, ahí, pero bueno, conocer este tipo de cuestiones tiene estos otros aspectos que tal vez no surgen cuando leemos los reglamentos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la propuesta, poder debatirlos también y que ustedes los conozcan y estén atentos a este tipo de variables, ¿sí? Bueno. Bueno, en ese caso entonces concluimos acá, si les parece. Ya Fabiana, estamos... Fabiana quiere perdón. levantar última intervención y ya Bien. cortamos. Sí, el tema de la bibliografía de las unidades que corresponden ahora, porque yo no me figuran a mí en el campo. ¿De cuáles, perdón? De ya ahora Fabiana. de las nuevas unidades que vamos a ver. A mí no me Sí, figuraban en el campo. No, en el campo lo que vamos haciendo es semana a semana estamos subiendo Claro, o sea, el ahora subirían material. ahora. Exacto. Vamos a subir Ajá. el material la semana que viene. Ya lo vamos a estar comunicando. Los lunes tenemos la clase fija de las 4, donde vamos a hacer el recorrido, digamos, esta guía de lecturas y un poco introducirnos al tema que sigue. Así ¿Y que haríamos semana otro a trabajo semana la práctico, vamos subiendo. profesor? Haríamos otro Bueno, trabajo práctico ahora, ¿verdad? En principio, todavía no está previsto un segundo trabajo. La idea es sí profundizar al detalle en el sistema interamericano y que ya el trabajo
final, digamos, del curso esté más vinculado a un trabajo más en detalle, digamos, en el marco del sistema interamericano. Bien, Eso muchas lo vamos a ir, gracias. y al igual que con el trabajo práctico, no se preocupen, no se pongan ansiosos con conocer todo de golpe. Digamos, el trabajo lo vamos a ir construyendo con el transcurso de las clases, digamos, así como hemos hecho con el trabajo práctico, que hemos ido paso a paso conociendo un poco todo el caos que implica el sistema universal. Bueno, con el sistema interamericano lo vamos a ir haciendo de la misma manera y van a tener tiempo, el resultado final va a ser el trabajo que tengan que hacer, pero eso va a ser un desarrollo, el resultado de un desarrollo, digamos, de las clases. Y la dinámica va a ser la misma en principio, pero estamos siempre en contacto vía aula virtual, así que cualquier cosa nos estamos informando por ahí. Macarena, ¿tenés la mano levantada? Sí, quería consultar entonces, la devolución del trabajo va a estar en el campus. La devolución se las vamos a hacer. Por la devolución preguntaste, ¿verdad? Se te escuchó muy bajito. Sí, sí. Sí, les vamos a mandar, el campus nos da la posibilidad de hacerles una devolución a cada uno de sus trabajos, así que eso es lo que vamos a hacer. Bien, gracias. ¿Sí? Bueno, estamos en contacto, ¿sí? Nos escriben cualquier cosa, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profe. Que sigan Hasta bien. luego. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. Que estés bien. Muchas gracias a los dos. Hasta luego, profe. Chao. Chao, chao. Gracias, chao.